Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Resiliente, un espacio donde hablamos de sostenibilidad, gestión ambiental y resiliencia empresarial en un lenguaje claro, práctico y aplicable a la realidad de las pymes. Soy Andrés Ramírez, técnico en control ambiental, y en este segundo episodio vamos a hablar de un tema que parece simple, pero que en la práctica es uno de los primeros grandes desafíos ambientales de cualquier empresa: la gestión de residuos. Antes que nada, quería agradecer a todas aquellas personas que me apoyaron y me incentivaron a llevar adelante este podcast. Y bueno, me parecía importante dejarlo en evidencia en este espacio. Bueno, cuando digo residuos, no hablo solamente de basura. Hablo de materiales, procesos, costos, responsabilidades, oportunidades de mejora y también de cumplimiento. Porque muchas veces, cuando una empresa empieza a mirar seriamente su gestión ambiental, el primer lugar donde encuentra problemas, desorden y oportunidades es justamente en los residuos. Puede ser una carpintería, un taller mecánico, una pequeña industria, un depósito, una empresa constructora, una imprenta, una panadería industrial, una metalúrgica o cualquier pyme en su operativa diaria que genera restos, envases, cartón, nylon, madera, aceites, productos químicos, escombros, chatarra o residuos comunes. La pregunta es: ¿sabemos realmente qué estamos generando? ¿Cuánto generamos? ¿Dónde lo dejamos? ¿Quién lo retira y quién pasa después? Ese es el punto de partida de este episodio. El problema bajado a tierra. En muchas empresas pasa algo muy común. Todos los residuos terminan mezclados. El cartón va con el nylon, el residuo común va con restos de producción, los envases contaminados se mezclan con residuos reciclables, los restos de obra van todos juntos a una volqueta, y cuando alguien pregunta qué se hace con esos residuos, la respuesta suele ser: los retira un tercero. Pero esa respuesta hoy ya no alcanza para una auditoría, no alcanza para un cliente que pide evidencia ambiental, no alcanza para una inspección, tampoco para una certificación y sobre todo no alcanza para gestionar bien, porque cuando una empresa no sabe qué residuos genera, no sabe reducirlos, no puede reducirlos, mejor dicho. Cuando no los separa, pierde oportunidades de valorización. Cuando no registra cantidades, no puede medir mejoras. Cuando no sabe quién los retira o a dónde van, pierde trazabilidad. Y cuando no tiene documentación, queda expuesta. La gestión de residuos no es solamente sacar algo del predio de la empresa, es ordenar un proceso donde desde que el residuo se genera hasta que tiene un destino final adecuado. Y esto no tiene por qué ser complejo. No estamos hablando de que una pyme tenga que implementar de un día para el otro un sistema enorme con 100 procedimientos y una estructura pesada. Estamos hablando de empezar con orden, criterio y constancia. Entonces, primero vayamos a lo básico. Un residuo es todo material, sustancia u objeto que se descarta o que la empresa ya no utiliza dentro de su proceso. Pero no todos los residuos son iguales. Y este es el punto clave. No es lo mismo un papel limpio de oficina que un trapo contaminado con aceite. No es lo mismo una caja de cartón que un envase con restos de producto químico. No es lo mismo una madera limpia que una madera tratada o contaminada. No es lo mismo un residuo orgánico que un residuo industrial. No es lo mismo un residuo común que un residuo peligroso. Por eso, el primer error de muchas empresas es pensar de que todo lo que se retira, o que se tira, mejor dicho, es simplemente basura. Cuando mezclamos todo, perdemos control. Y cuando perdemos control, generalmente aumentan los costos, aumentan los riesgos
y disminuyen las posibilidades de valorizar materiales. En una pyme podemos encontrar distintos tipos de residuos. Por un lado están los residuos comunes, que son los asimilables a domiciliarios, como por ejemplo restos de comida, papeles sucios, servilletas, residuos de baños o residuos generales de oficina. Después están los residuos reciclables, como el cartón, el papel limpio, el nylon, plásticos, metales, madera, vidrio o ciertos envases que no estén contaminados. Y también están los residuos industriales, que dependen mucho de la actividad de la empresa. Por ejemplo, restos de materia prima, descartes de producción, recortes, lodos, barros, polvos, piezas defectuosas o materiales fuera de especificación. Luego podemos tener residuos especiales, como ser neumáticos, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, luminarias, aceites usados o ciertos envases. Y también puede existir residuos peligrosos, que son aquellos que, por sus características, pueden representar un riesgo para la salud o el ambiente. Por ejemplo, los residuos inflamables, corrosivos, tóxicos, contaminados con hidrocarburos, solventes, pinturas, productos químicos o metales pesados. ¿Por qué importa esta clasificación? Porque cada tipo de residuo necesita una forma distinta de almacenamiento, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final. Y porque desde el punto de vista de la gestión, no se puede mejorar lo que no se identifica. Hay algunos errores que se repiten muchísimo. El primero es mezclar todo. Cuando una empresa mezcla residuos comunes con residuos reciclables o residuos peligrosos, termina contaminando materiales que podrían haber sido valorizados. Por ejemplo, un cartón limpio puede reciclarse, pero si ese cartón se contamina con aceite, pintura o restos químicos, probablemente ya no tenga el mismo destino. El segundo error es no tener lugares definidos para cada residuo. A veces hay recipientes, pero no están identificados. O están identificados, pero nadie respeta la separación. O están ubicados en lugares poco prácticos. Entonces el personal termina tirando todo donde le queda más cerca. El tercer error es no capacitar al equipo. La gestión de residuos no funciona solo porque la dirección de la empresa lo decide. Funciona cuando las personas que están en la operativa entienden qué tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer y cómo hacerlo de forma simple. El cuarto error es no registrar. Muchas empresas saben que generan residuos, pero no saben cuánto. No tienen un registro mensual, no tienen cantidades aproximadas, no tienen fechas de retiro, ni comprobantes ordenados. El quinto error es no verificar a quién se le entrega el residuo. No alcanza con que alguien venga, cargue el residuo y se lo lleve. La empresa debería saber quién es ese transportista, si corresponde que esté habilitado ante algún ente, a qué gestor lo lleva y qué destino final recibe el residuo. Y el sexto error es no guardar evidencia. Remitos, certificados, comprobantes, manifiestos, constancias de recepción o cualquier documento que respalde la gestión deberían estar ordenados, porque en una auditoría o inspección lo que no se puede demostrar muchas veces es como si no existiera. Ahora bien, gestionar residuos no significa solamente decidir dónde tirarlos. Existe una lógica que se conoce como jerarquía de gestión de residuos. La idea es priorizar las mejores opciones desde el punto de vista ambiental. Primero prevenir, es decir, evitar generar el residuo, después reducir, si no
puedo evitarlo completamente, al menos generar menos. Luego reutilizar, ver si ese material puede volver a usarse dentro de la empresa o por otra organización. Después reciclar, o sea, transformar el residuo en materia prima para otro proceso. Luego valorizar, por ejemplo, recuperar valor material o energético según el caso. Y finalmente disponer, es decir, enviar a disposición final todo aquello que no pudo prevenirse, reducirse, reutilizarse, reciclarse o valorizarse. La disposición final debería ser la última opción, no la primera. Pero para llegar a eso, la empresa necesita conocer sus residuos y separarlos correctamente. Veamos un ejemplo práctico. Pensemos en una carpintería o en una pequeña industria que trabaja con madera, embalajes y algunos productos químicos. Todos los días genera serrín, recortes de madera, cartón, nylon, envases, trapos, residuos comunes y quizás restos de pintura, barnices o solventes. Si todo eso termina mezclado, la empresa probablemente pague por retirar un volumen mayor de residuos y además pierda materiales que podrían tener otro destino. Pero si la empresa separa correctamente, puede pasar algo muy diferente. El cartón limpio puede ir a reciclaje. El nylon puede separarse y también ir a reciclaje. Los recortes de madera pueden evaluarse para reutilización o valorización. Los residuos comunes pueden ir por su canal correspondiente y los residuos contaminados con productos químicos pueden gestionarse de forma diferenciada, evitando riesgos. ¿Qué cambia? Cambia el orden, cambia el costo, cambia la evidencia, cambia la imagen frente a clientes y cambia la capacidad de tomar decisiones. Porque si esa empresa registra mes a mes cuántos kilos o metros cúbicos genera de cada residuo, puede empezar a ver tendencias. Puede detectar que está comprando, más embalaje del necesario. Puede ver que un proceso está generando demasiado descarte. Puede negociar mejor con gestores. Puede demostrar mejoras. Puede prepararse mejor para una auditoría. Y puede comunicar resultados reales, no solo buenas intenciones. Otro aspecto fundamental es cómo se almacenan los residuos dentro de la empresa. Porque no alcanza con separar si después los residuos quedan mal ubicados, expuestos a la lluvia, sin identificación o en zonas donde pueden generar derrames, olores, contaminación o riesgos para el personal. Un buen almacenamiento debería considerar algunas cosas básicas. Primero, que los residuos estén identificados. Segundo, que estén separados según su tipo. Tercero, que estén en recipientes adecuados. Cuarto, que no obstruyan zonas de circulación, salidas de emergencia ni áreas de trabajo. Quinto, que los residuos que puedan generar derrames o contaminación tengan medidas de contención. Sexto, que haya orden y limpieza. Y séptimo, que exista una frecuencia de retiro razonable. A veces, el problema no es solamente qué residuos se generan, sino cuánto tiempo quedan acumulados y en qué condiciones. Un punto clave es trabajar con transportistas y gestores adecuados. El residuo no desaparece cuando sale de la empresa. Y esta frase es importante. Sacar el residuo del predio no significa terminar la responsabilidad. La empresa debería asegurarse de que el residuo llegue a un destino adecuado. Para eso, es importante conocer quién retira, qué documentación entrega, a dónde lleva el residuo y qué tratamiento o destino final recibe. Dependiendo del tipo de residuo y de la normativa aplicable, puede ser necesario trabajar con empresas habilitadas o con documentación específica.
Pero incluso cuando no estamos frente a un residuo peligroso, igual conviene tener respaldo, porque cada vez más clientes, certificadoras y organismos piden evidencia. Y ahí aparece una palabra muy importante, la trazabilidad. La trazabilidad es la posibilidad de seguir el recorrido del residuo, saber qué se generó, cuánto, cuándo, quién lo retiró, quién lo recibió y qué se hizo con ese residuo. Vamos a profundizar mucho más en trazabilidad en el próximo episodio, pero ya desde la gestión básica de residuos tenemos que empezar a pensar en esos registros. Entonces, ¿cómo puede empezar una pyme? Fácil. Una pyme puede empezar de forma simple. No hace falta esperar a tener todo perfecto. El primer paso es hacer un listado de residuos. Caminar la empresa, mirar los procesos, hablar con el personal y anotar qué residuos se generan. Después, clasificar. Separar residuos comunes, materiales reciclables, industriales, especiales o peligrosos, según corresponda. Luego, identificar puntos de generación, dónde se generan esos residuos, en producción, en mantenimiento, en depósito, en oficinas, en obra, en logística. Después, definir recipientes o áreas de almacenamiento. No necesariamente se necesita una gran inversión. A veces se empieza con recipientes identificados, como cartelería simple y criterios claros. Luego, capacitar al personal, explicar qué va en cada lugar y por qué. La capacitación tiene que ser práctica, directa y conectada con la realidad diaria. Después registrar, y aunque sea en una planilla simple al principio, que diga fecha, tipo de residuo, cantidad estimada, quién lo retira, destino y comprobante asociado. Y finalmente, revisar. Una vez por mes, mirar esos datos y preguntarse, ¿estamos generando más o menos? ¿Estamos separando bien? ¿Hay residuos que podrían valorizarse? ¿Tenemos documentación? ¿Hay algo que corregir? Entonces podemos tener beneficios para la empresa. Gestionar residuos correctamente tiene beneficios ambientales, pero también beneficios empresariales. Primero, reduce riesgos. Una empresa ordenada tiene menos probabilidad de enfrentar problemas de acumulación, mala disposición, derrames, contaminación o falta de documentación. Segundo, mejora el cumplimiento. Tener registros, comprobantes y criterios claros ayuda a responder mejor ante inspecciones, auditorías o requisitos de clientes. Tercero, puede reducir costos. Cuando se separan residuos valorizables, se puede disminuir el volumen enviado a disposición final o incluso generar acuerdos con gestores. Cuarto, mejora la eficiencia. Los residuos muchas veces muestran ineficiencias del proceso. Donde hay mucho descarte, puede haber pérdida de materia prima, errores operativos o falta de control. Quinto, mejora la imagen de la empresa. Pero ojo, no hablo de imagen vacía ni de marketing verde. Hablo de poder demostrar con evidencia que la empresa gestiona mejor. Y sexto, prepara a la pyme para desafíos más grandes. Porque si una empresa empieza ordenando sus residuos, después le resulta mucho más fácil avanzar hacia indicadores ambientales, hacia una huella de carbono, economía circular, reportes de sostenibilidad o certificaciones. Y por último, les dejo un checklist final para una pyme. Para cerrar, este checklist simple les va a servir para empezar a ordenar la gestión de residuos en una empresa. Paso 1. Hacer un listado de todos los residuos que generan. 2. Clasificarlos por tipo, comunes, reciclables, industriales, especiales o peligrosos. 3.
Identificar dónde se generan dentro de la empresa. 4. Separar correctamente y colocar recipientes o zonas identificadas. 5. Capacitar al personal con instrucciones simples y claras. 6. Verificar quién retira los residuos y a dónde van. 7. Guardar remitos, certificados, comprobantes o constancias. 8. Registrar cantidades, aunque al principio sean aproximadas. 9. Revisar mensualmente los datos. Y 10. Buscar oportunidades para reducir, reutilizar, reciclar o valorizar. La gestión de residuos no debería verse como una carga administrativa ni como un tema secundario. Es una puerta de entrada muy concreta para mejorar la gestión ambiental de una empresa, porque los residuos no muestran cómo trabajamos, cómo compramos, cómo producimos, cómo almacenamos, cómo decidimos y qué tan preparados estamos para responder ante clientes, auditorías o nuevas exigencias. Una pyme no necesita empezar con un sistema perfecto, necesita empezar con orden. Y muchas veces el cambio empieza con una pregunta muy simple. ¿Qué estamos tirando y por qué? Si tu empresa todavía no tiene claro qué residuos genera, quién los retira y qué destino final tienen, este puede ser un buen momento para empezar, porque gestionar residuos no es solamente cumplir, es cuidar recursos, reducir riesgos, mejorar procesos y construir una empresa más resiliente. Como cierre, les voy a dejar una reflexión final, que es que lo que una empresa llama basura muchas veces es información, oportunidad y responsabilidad acumulada. Nos encontramos en el próximo episodio de Ambiente Resiliente, donde vamos a hablar de trazabilidad de residuos. Cómo saber a dónde va lo que tu empresa genera y por qué eso puede marcar la diferencia entre simplemente retirar residuos y gestionarlos de verdad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Ambiente Resiliente.